Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. La Primera Guerra Púnica había acabado, Roma estaba disfrutando de la victoria, pero la guerra nunca se detiene. Córcega y Cerdeña serán un dolor estos años, mientras que galos y ligures amenazarán por el norte. Hoy, en Roma Eterna, viviremos la pacificación de sardos y corsos, guerras de conquista en el norte, tensión con Cartago, el caso de una vestal acusada una vez más de inquestum y el inicio de uno de los conflictos más icónicos de la República. Así que coge una lanza y un caduceo, que comenzamos. Y comenzamos además un programa que es muy especial, el programa 100 de Roma Eterna. Había pensado en algún tipo de celebración, no te voy a engañar, algún tipo de programa especial, pero después dije, a ver, llevamos bastantes especiales, hemos hecho muchos ya como para detener otra vez el relato republicano. Estoy muy feliz de cumplir estos 100 programas, pero el trireme de la República está a punto de zarpar de nuevo y no espera a nadie. Ya habrá tiempo después en la sección sin música de ponerme blandito por los 100, que por cierto, si es tu primer programa de Roma Eterna, te cuento que después de la frase épica del final de cada programa y el subidón de música, vuelvo y estoy un rato hablando de nuestras cosillas. Comentarios sobre el programa, promoción de eventos, desahogos, te pido que te suscribas, me tumbo en el diván podcastil y te cuento mi vida, básicamente, sin guión ni nada. Así que cuando suba la música no te vayas, que todavía hay programa. Pero eso será después. Ahora nosotros a lo nuestro, a la República. En el programa anterior de Roma Eterna avanzamos del año 241 al 238 y te conté el durísimo conflicto entre Cartago y sus mercenarios, con escenas muy crudas, y al final te dije que en el siguiente, hoy, rebobinaríamos para contar la parte romana, que ya habíamos avanzado un poco con los desastres que hubo en Roma en el 241, agua, fuego, lo que pasó en la ciudad, el pontífice Cecilio Metelo arriesgando su vida, arrancando los objetos sagrados de las llamas que consumía el templo de Vesta. Y también te hablé de la guerra entre romanos y faliscos, que leemos en las periódicas de Livio, que duró tan solo 5 días. Y hoy sí que te voy a dar más detalles de esta guerra. Leemos en Dion Casio que el cónsul Aulo Manlio Torcuato, que ostentaba el consulado de ese año junto a Quinto Lutacio Cercón, devastó el territorio de los faliscos con alguna que otra dificultad. Cuando se enfrentó a ellos por primera vez, vio cómo la infantería romana era derrotada y solo le salvó la intervención de los jinetes. Hubo una segunda batalla, en la que Roma volvió a salir vencedora, y esta vez los faliscos fueron desprovistos de armas, de caballería, de esclavos, de personas también, seguramente, aunque no lo dice, y de la mitad de su territorio. Orosio, por su parte, nos cuenta que hubo 15.000 faliscos muertos. También nos cuenta que la ciudad capital de los faliscos fue destruida porque era de difícil acceso. Estaba sobre un monte fortificado y se edificó otra de más fácil acceso. Esto último a mí se me hace raro, porque no está el asunto como para despreciar una ciudad que fuera fácilmente defendible en caso de que la situación se torciera. Así que, como siempre, cojamos con pinzas esta información. Porque además tenemos problemas para situar en un año concreto esta guerra contra los faliscos. Dion Casio, Zonaras nos hablan de Manlio Torcuato, cónsul en el año 241. Eutropio, por su parte, en su brevario de historia romana también menciona esos 15.000 faliscos muertos y a Quinto Lutacio y a Aulo Manlio, situando esto en el mismo año. Pero Orosio nos habla del consulado de Tito Sempronio Graco y Gayo Valerio Falcón, que en otras fuentes leemos como Faltón. Estos dos fueron cónsules 3 años después, en el 238. Tenemos un vacío de esos años del 241 al 238 que voy a intentar llenar como buenamente pueda. En lo que coinciden las fuentes es que, pacificado el asunto púnico, Roma mirará hacia el norte. En su epítome de la historia de Tito Livio, Floro nos dice que una vez acabada la guerra púnica hubo un breve descanso y se cerraron por primera vez, tras el reinado de Numa Pompilio, las puertas del templo de Jano, que se mantenían abiertas siempre que Roma estaba en guerra. Vuelvo a Eutropio. Hoy va a ser un baile de fuentes, te aviso. Hoy esto es una locura, casi me vuelvo loco haciendo este programa. Volvemos a Eutropio. Este hombre nos cuenta que acabada la guerra con los cartagineses, los romanos enviaron embajadores al rey Ptolomeo de Egipto, prometiéndole socorro y ayuda contra el rey de Siria Antíoco. Todo bien, salvo por 2 detalles. 1, que cuando los embajadores llegaron la guerra había acabado, y 2, que el rey de Siria era
tras la guerra púnica, Seleuco II. Antíoco había abandonado la partida en el año 246. Sí que había un Antíoco por ahí, Antíoco Hierax, hijo del fallecido rey, que también tuvo sus problemas, pero contra los egipcios de Ptolomeo III fue Seleuco quien estaba combatiendo cuando acabó la primera guerra púnica. Menos mal que ya estoy calvo, porque con estas piruetas entre fuentes iba a perder a toda velocidad el pelo que tuviera. En Polibio no encontramos información de estos años en Roma porque coge un desvío y se va a hablar de lo que hace Cartago. Que por cierto, de Polibio yo utilizo dos traducciones diferentes y en una habla de motín de mercenarios y en otra habla de guerra líbica. Para que veas, y volveremos después a este concepto, cómo puede cambiar la cosa de una traducción a otra. Volveremos a Polibio después, porque pasarán cosas en Iliria, te adelanto, que requerirán la atención de los romanos, pero yo sigo ahí rascando a ver si encuentro algo entre el año 241 y 238. Y de momento tenemos Faliscos, en el 241 más o menos todos se ponen de acuerdo que estaban ahí. Después leemos en las Periocas de Livio que se fundó una colonia en Spoleto. El gran problema de las Periocas de Livio es que de muchas de las cosas que leemos en ellas no sabemos el año exacto, porque son frases sueltas, son titulares de temas de cada uno de los libros. Esto de Spoleto sale por ejemplo en el libro 20, que va desde los años 241 al 219, y está resumido todo ese libro en 18 titulares. Esa colonia parece que se funda en el 240 a.C., está a unos 130 kilómetros de Roma, y como curiosidad, Spoleto, porque es que si no lo digo mi madre me mata, porque está enganchadísima a esa serie, allí se rueda la 9ª temporada, o se rodó, no lo sé, de la serie Don Mateo, del rubio de Bud Spencer y Terence Hill, que es italiano y hace de sacerdote que resuelve problemas. Y si no lo menciono, es que me mata. Esta ciudad será clave en la Segunda Guerra Púnica, pero no adelantemos acontecimientos. Por desgracia no podemos rascar mucho más de estos años, así que vamos a dar un salto hasta el año 238, y ahora sí, se viene pelea con ligures y con galos. Los ligures eran unas tribus vecinas de los celtas que ocupaban las tierras entre el Ródano y el Arno y las montañas del sur del Po, por la costa de Etruria. Y a los galos, pues ya los conocemos. Las guerras contra los ligures van a ser una constante durante más de un siglo, así que nos lo tomaremos con calma. Ambos cónsules de ese año del 238 se dividieron como de costumbre los objetivos. El cónsul Tiberio Sempronio Graco, el primero de los Graco que accede al consulado y cuyo nombre quizá te ha hecho saltar alguna que otra alarma, porque tiene el mismo nombre que ese otro Tiberio Sempronio Graco que la liará dentro de no mucho tiempo, pues este señor venció a los ligures, aunque no tenemos detalles de la batalla. Esto va a ser una constante estos años, no hay detalles. Este señor venció a los ligures, mientras que al otro, Publio Valerio Faltón, no le fue tan bien, ya que sus tropas se vieron superadas por las de la tribu gala de los boyos, que habían hecho una alianza con las tribus del Po y con los ligures. Me he prometido a mí mismo, he jurado ante los dioses, no hacer ningún chiste con los boyos, ni deliciosos, ni nada. Cero chistes. El Senado, al recibir noticias de la derrota del cónsul Valerio, que se había saldado, según leemos en Orosio, con 3.500 bajas romanas, decidió enviar refuerzos para ayudarle, pero el cónsul, orgulloso y cabezón como él solo, no esperó esa ayuda y volvió a cargar contra los galos, se reagrupó y atacó de nuevo. Estaba dispuesto a morir antes que vivir condenado a pasar por la vergüenza de haber recibido refuerzos, según nos cuenta Zonaras, y su cabezonería le llevó a la victoria. De esta victoria romana solo sabemos el número de bajas galas, que en este caso encontramos en Orosio, nos dice que fueron 14.000, y que se capturaron 2.000 prisioneros. El cónsul Publio Valerio estaba contento por la victoria, estaba ahí el tío orgulloso, y pidió recibir un triunfo. Por ella, he vencido a los galos, solo, sin ayuda, me merezco un triunfo. Y el Senado se lo negó por el desastre de la primera batalla. Quédate con este detalle de primera derrota, luego victoria, pedir un triunfo y negárselo, porque después veremos algo parecido con un desenlace diferente. Polibio, por su parte, nos da una versión diferente de los hechos. Nos habla de los boyos remontándose a tiempos de la guerra contra Pirro y nos dice que estuvieron en paz durante 45 años, pero que con el tiempo los testigos oculares de las guerras anteriores fueron muriendo y surgieron nuevas generaciones más jóvenes, sin experiencia, que no habían visto los desastres de la guerra, de los enfrentamientos contra los romanos, y empezaron de nuevo a ambicionar la guerra contra ellos. Los galos transalpinos se presentaron con su ejército en Rímini, en la costa adriática,
y el pueblo de los boyos desconfió. Se pelearon contra los transalpinos y los romanos, al ver que los galos se estaban pegando entre ellos, decidieron no actuar. Eutropio, por su parte, sitúa el inicio de las hostilidades con los ligures, que en la traducción que tengo salen como genoveses, y es que... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.